Solus Christus. El día de Todos Santos de 1517, Lutero clavó en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg un documento conteniendo 95 tesis contra las indulgencias. Eso lo sabemos todos. Ahora, la pregunta es, y ustedes espero que se hayan preguntado esto, ¿de dónde o quién hace o formula las 5 solas? Lutero es más que una figura clave en el desarrollo de la Reforma. Martín Lutero va a moldear las ideas de la Reforma. Martín Lutero lo que va a hacer es agarrar, y es en su pensamiento formar las presuposiciones que definen al protestantismo, que son conocidos como las 5 solas. Después de haber escuchado sola escritura, sola gracia, sola fide, ahora Lutero va a golpear, y eso es básicamente lo que hace Lutero. Lutero va a golpear los oídos embotados con solus Christus. Va a golpear a los corazones santurrones, va a golpear a los corazones legalistas y autosuficientes de que solo Cristo es lo que cada cristiano necesita. Necesitamos solo Christus. Ya en una carta defendiendo su ataque contra las indulgencias papales, Lutero escribe lo siguiente. Miren, escuchemos el pensamiento de Lutero. Lutero dice: enseño que el hombre debe confiar únicamente en Cristo Jesús. Es un aspecto importante del testimonio del Espíritu Santo en el creyente, y es que cristianos solamente puedan depender nada más y exclusivamente de Cristo, su Señor y Dios. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, verso 10. Y quiero pedirle a una hermana que pueda leer las Escrituras. Colosenses capítulo 2, verso 10, de una manera fuerte y clara, para que todos también participemos de la lectura. Colosenses capítulo 2, verso 10. ¿Alguna hermana? Colosenses 2:10 dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bien, Colosenses va a hablar, y déjenme leer en la versión que tengo, Colosenses capítulo 2, verso 10. En él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. De su plenitud tomamos todos, afirman las Escrituras. Y Lutero deduce que solo necesitamos a Cristo. Si nuestra fe es fuerte o débil, tenemos el mismo Cristo. Quien tiene a Cristo lo tiene todo. En otras palabras, Lutero dice: Cristo es suficiente. Y esto es bien importante para nosotros. Permítanme en esta noche, hermanos, poder nosotros entender solus Christus a través de la vida de Lutero, a través de la vida de John Owen, a través de la vida de Juan Calvino, para que nosotros podamos entender, a través de Gaspiano Oliviano, cuando formulan el catecismo de Heidelberg. El pecado de Adán, ahora escribe John Owen. ¿Qué es solus Christus en la mente de John Owen? John Owen escribió lo siguiente, y John Owen, un reformador, dice: el pecado de Adán ha colocado un abismo tan grande entre la raza humana y Dios que toda la raza humana hubiera simplemente, completamente estado arruinada, a menos que hubiera encontrado a una persona idónea para hacer la paz entre Dios y nosotros. Es decir, para actuar como mediador, necesitamos una persona que actúe como mediador, pero Dios no actuaría como ese mediador, ni tampoco habría alguien en la tierra que pudiera hacerlo. Muy bien que nos dice Job capítulo 9, verso 33, no hay entre nosotros árbitro, dice. Y ustedes van a encontrar eso en su palabra. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.
Árbitro también se traduce como mediador. Una paz entre Dios y el hombre tenía que ser realizado o nunca existiría ninguna paz. John Owen nos habla de una necesidad de un mediador. Ya en el año 1563, y estamos hablando de otros reformadores, Zacarías Ursino y Gaspar Oleviano, donde se les da la encomienda de que puedan hacer un catecismo, y el catecismo más bello de la fe reformada, el catecismo de Heidelberg. Es un catecismo, es un sistema de aprendizaje basado en pregunta y respuesta. Ahora, la pregunta es brevemente, quiero tomar unos segundos. ¿Por qué hablamos de catecismo? ¿Por qué hablamos de confesiones? ¿Por qué había credos? Bien, al inicio de la iglesia cristiana habían los credos. Ustedes conocen el credo de los apóstoles, después el credo de Atanasio, el credo niceno. Los credos eran importantes porque lo que hacían los credos era combatir las herejías. Luego, más adelante, los credos fueron insuficientes con tanta herejía que se estaba propagando, producto de los anabaptistas. Luego, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, va a formular los catecismos. El catecismo es un sistema de enseñanza basado en pregunta y respuesta. Pasa el tiempo, más herejías, el catecismo ya es insuficiente. Lo que entonces hace la iglesia es agarrar y formular confesiones. Y de ahí que tenemos la confesión de fe de Westminster. Pero déjame decirte que el catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 12 hasta la pregunta número 15, escribe y dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, pregunta, ¿no hay ninguna posibilidad de librarnos de esas penas y reconciliarnos con Dios? Responde el catecismo y dice: Dios quiere que se dé satisfacción a su justicia, por eso es necesario que le satisfagamos enteramente por nosotros mismos o por otro. ¿Pero podemos nosotros satisfacer por nosotros mismos? De ninguna manera. Antes, acrecentamos cada día nuestra deuda. ¿Podría hallarse entonces a alguien en el cielo o en la tierra que, siendo simple criatura, pagase por nosotros? No. Primero, porque Dios no quiere castigar en otra criatura el pecado que el hombre ha cometido. Segundo, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y librar a otros de ella. Entonces, vuelve a preguntar, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? Uno que sea verdadero, hombre y perfectamente justo, y que además sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo verdadero Dios. Y de ahí que nosotros vemos en las Escrituras, una paz entre Dios y el hombre tenía que ser realizada o nunca existiría una paz. 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, y ustedes lo conocen. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cristo se despojó a sí mismo y se humilló cuando tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. En su humillación, para llegar a ser nuestro mediador, Cristo no cambió, y queremos entender esta parte. Cuando Cristo se humilló a sí mismo, nadie humilló a Cristo, sino que Él mismo se autohumilló para ser nuestro mediador. Cristo no cambió ni alteró su naturaleza divina. Cristo, el eterno Hijo de Dios, por un acto inexpresable de su amor y poder divino, tomó sobre sí nuestra naturaleza humana y la hizo suya, tal como la naturaleza divina es también suya. Filipenses capítulo 2, versos 6, 7 y 8.
Voy a pedir a otro hermano que pueda leer para que todos participemos de la lectura. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Versículo 8. Y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Nadie humilló a Cristo. Nadie puede humillar a Cristo. Él se autohumilló. Y esta es la gloria de Cristo. Ahora, permítanme. Y hemos visto Solus Christus en la mente de Lutero, Solus Christus en la mente de John Owen. Permítanme ahora cómo ve Juan Calvino Solus Christus. Cuando Juan Calvino comenzó a predicar en Ginebra, se dio cuenta de que la gente no entendía la Reforma. Es igual ahora. La gente no entiende la Reforma. Pues para que Ginebra, y quiero contarles esto, para que Ginebra sea reformada, el reformador salió a la plaza y en un cabildo con toda la gente de Ginebra se preguntó a Ginebra: ¿cuántos de ustedes quieren que Ginebra sea reformada? En un cabildo. La gente levantó la mano, la mayoría de la gente. Desde entonces Ginebra fue reformada. Pero aquí hubo un problema. La gente no entendió qué era la Reforma. Muchos pensaban que levantar la mano era la Reforma. Ahora, Juan Calvino les dice que ser reformado o la Reforma no es cuestión de levantar las manos o votar, igual que hoy día. Venir a una iglesia reformada no te hace reformado. Hablar de los 5 puntos del calvinismo no te hace reformado. Agarrar varios aspectos de la Reforma no te hace reformado. ¿Qué es lo que te hace reformado? ¿A qué llamamos reforma? En la mente de Juan Calvino, él dice: levantar la mano no es reforma, votar no es reforma, sino que la reforma va más allá. ¿Y qué significa para él la reforma? Significa que este evangelio que profesamos debe enraizarse profundamente en nuestras vidas y nos tiene que transformar. Esto era lo que Calvino buscaba en Ginebra. ¿Qué es ser reformado? Bien, nosotros respondemos a través de las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles: es necesario obedecer a Cristo antes que a los hombres. Calvino estableció distritos. Él dijo lo siguiente, ya en Ginebra: que cada pastor no tuviera más de 50 personas a su cargo para que realmente pudiera pastorear a las personas. Interesante. Y eso es lo que se hace también en la Reforma. Esto no cayó bien a la ciudad y hubo un conflicto terrible. Y este conflicto llegó a empeorar. Ya en 1538 Calvino excomulgó a Ginebra al negarles la comunión. Y 2 semanas después, Ginebra le dio 48 horas para que deje la ciudad. Juan Calvino, después de 48 horas, se va a Estrasburgo, y en Estrasburgo va a conocer a Idelette, con la cual más adelante se va a casar. Idelette era casada con un líder anabaptista. Entonces lo que Calvino hace es debatir con esta persona, y más adelante va a ganar a esta persona para la fe reformada. Luego su marido de Idelette ha de morir, y luego más adelante Juan Calvino se casa con Idelette. Pero ¿por qué hablamos tanto del anabaptismo? Déjame decirte, en ese tiempo no había pentecostales, en ese tiempo no había carismáticos, no estamos hablando de bautistas, en ese tiempo no había nada de eso, simplemente había los anabaptistas. ¿Y qué eran los anabaptistas? Los anabaptistas era la suma de varias herejías en una.
la suma de varias herejías. Y Calvino una y otra vez va a luchar no solamente contra los papistas, sino contra los anabatistas. El odio de las personas que decían, odiamos al paido bautista. El odio del paido bautismo va a transferirse a otras sectas y a otras denominaciones. En 1541 regresa Juan Calvino a Ginebra con algunas reglas básicas. Continuó predicando hasta su muerte en 1564, dio charlas académicas, dio charlas en la Academia Reformada que se establece en Ginebra, importante para nosotros entender esto. Tenía a su cargo la compañía de pastores, si ustedes leen la historia, y la compañía de pastores trabajaba en Ginebra. Calvino había convertido entonces a la ciudad en un lugar donde se enviaban misioneros. Se los capacitaba y se los enviaba. Ya en 1550 se enviaron los primeros misioneros al Brasil. Juan Calvino envía misioneros. Calvino se había convertido en la cabeza de una denominación, mientras Ginebra era el centro de la iglesia reformada. En el pensamiento de Calvino entonces estaba la justificación, la escritura, hablaba del conocimiento acerca de Dios, pero una de las cosas que habla, que es el sello característico de Juan Calvino, es lo que nosotros llamamos la unión con Cristo. La doctrina de la unión con Cristo. Y esta doctrina va a marcar al calvinismo. Esta doctrina tiene que ver con la obra de Cristo, proveyendo nuestra salvación, y que nosotros estamos unidos con Cristo en su obra, nos convertimos en herederos juntamente con Cristo, por lo que la obra de Cristo tiene que ver con la doctrina de la obra de Cristo y la persona de Cristo. Cuando pensamos sobre Cristo, reconocemos que Cristo también conoció un poco del sufrimiento, y reconocemos que Cristo conoció de la flaqueza humana, que Cristo conoció sobre la debilidad humana. Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. Voy a pedirle ahora a una hermana que pueda leer Hebreos capítulo 4, verso 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue semejanza, pero sin pecado. Gracias, hermano. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. ¡Qué grande palabra! ¡Qué grande palabra! Los reformadores no solamente nos llevaron a sola escritura, sola gracia, sola fide, también nos llevan a solus Christus. No hablamos de reformados, ¿han notado eso? Hablamos de reformadores. Al hablar de reformadores, hablamos de actividad. Si hablamos de reformados, nos hablan de pasividad. Son quietos. En la iglesia reformada hay un lema, ustedes lo conocen: Ecclesia reformata semper reformanda. Y ustedes han debido leer, los que tienen Facebook, siempre reformándome, ¿cierto? Pero en el pensamiento de la Reforma, Ecclesia reformata semper reformanda no quiere decir agarrar el contexto de lo que estoy viviendo y ponerlo dentro de la iglesia. Eso es lo que no se refiere Ecclesia reformata. Lo que se refiere es que nosotros volvamos al cristianismo primitivo. Y es la insistencia de la iglesia reformada, de volver a la iglesia, al cristianismo primitivo. Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, escribe: solamente en Cristo se encuentra perdón, vida y salvación. Todo cuanto hemos dicho hasta aquí de nuestro Señor Jesucristo debe conducirnos a que estamos nosotros condenados
muertos y perdidos por nosotros mismos, busquemos la libertad, la vida y la salvación en Él, como admirablemente lo dice Pedro: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y no ha sido por casualidad o por capricho de los hombres, sino que fue traído del cielo, por lo cual se puso el nombre de Cristo, sino que fue traído del cielo por el ángel como embajador del eterno consejo de Dios, dando como razón del nombre que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Con estas palabras se le confía el cargo de Redentor, para que fuese así nuestro Salvador. Bien, ahora, la redención, hermanos, se frustraría si no nos llevase de continuo y cada día hasta conseguir la perfecta salvación. Por eso, por poco que no aceptemos de Él, se desvanece nuestra salvación, que reside totalmente, de modo que los que no descansan y se dan por satisfechos con Él, se privan totalmente de la gracia. Es digno de meditar en esta parte. El aviso de San Bernardo. San Bernardo escribe lo siguiente, es bien interesante, que el nombre de Jesús, dice, no solamente es luz, sino también aliento. Asimismo, el nombre de Jesús es aceite, sin el cual todo aliento del alma se seca, que es sal, sin el cual todo resulta insípido, en fin, que es alma seca, que es sal, sin la cual todo resulta en fin, que es miel en la boca, que el nombre de Jesús es melodía en el oído, alegría en el corazón y medicina para el alma, y que todo aquello que se puede disfrutar carece de aliciente si no se nombra el nombre de Jesús. Cristo es suficiente. La Reforma llevó a los fieles a cambiar su forma de pensar, que no es mi adoración, es su adoración, que no es mi iniciativa, es sus estatutos, que no es mi predicación, que es su palabra, que la Reforma no es un conjunto de normas y reglas huecas sin sentido, sino que la Reforma, en las palabras de Pedro y los apóstoles, decimos, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, ¿cómo puedo agarrar solus Christus y aplicarlo a mi vida? ¿Cómo puedo tomar el lema de la Reforma, moldeado por los reformadores, pensado por Lutero, y aplicarlo? El verdadero creyente no solamente confía en Cristo, sino que lo hace motivo de su alabanza. No solamente lo mencionamos, no admite que nadie sea comparado con Él. Cristo es único, no hay nadie como Él, no hay nadie con Él, no hay nadie antes de Él, no hay nadie después de Él, y no hay nadie además de Él. Eso es solo Cristo. No tiene predecesor, no tiene ni tendrá sucesor, no tiene vicario, no tiene asistente. Viste una corona indivisible y ejerce perfecta soberanía sobre un reino sin divisiones. Erramos, hermanos, erramos tristemente cuando empezamos en el espíritu y terminamos en la carne, que hacemos divisiones dentro de la congregación simplemente por caprichos. Erramos tristemente cuando comenzamos en el espíritu y terminamos en la carne, cuando reconocemos a Cristo como el autor, pero no como el consumador de nuestra fe. Un espíritu legalista es la perdición de la piedad. Y eso es lo que se afirmaba. Y déjame decirte una vez más, un espíritu legalista es la perdición de la piedad. Cristo es nuestra vida, separados de Él, somos ramas secas. Solo cuando vemos claramente a Cristo y lo aceptamos de corazón, nuestra paz fluye como río y nuestra justicia como olas del mar. Conocemos
Y nosotros corremos toda la carrera cristiana animados hacia la meta del premio del llamado supremo de Dios en Cristo Jesús. Cuando renunciamos a nosotros mismos, traemos a Cristo a nuestra alma y tenemos esperanza. Cristo es suficiente. ¿Cristo es suficiente en qué? En la salvación, en todo, hermanos. Cristo es suficiente. ¿Cómo sigo aplicando esto? Al creer en Cristo, has actuado sabiamente. Sufrir gustosamente por Él es mejor que regocijarse en el mundo. Es mejor que ser un prisionero por Él. Es mejor ser prisionero por Él que un príncipe sin Él. Morir en Cristo es caer en un sueño en Jesús y estar por siempre en el Señor. Aférrate, hermano, firmemente en tu profesión de fe, en su nombre. Apégate a Él, sigue firme en Él, vive en Él, mantente la vida en Él, permanece listo a morir por Él. Haz que tus deseos se centren en Él, que tus deseos de vivir en santidad provengan de Él, que tus tristezas sean santificadas por Él, que tus alegrías sean intensificadas y aceptadas, endulzadas por Él. Eso es solo Cristo. Permanece solo en Él. Alguien decía, y ustedes conocen de memoria Salmo 23, y usted ha repetido Salmo 23 en cada instante de su vida. Alguien decía, el Señor es mi pastor. Lo es el lunes, lo es martes, lo es miércoles, lo es sábado, lo es domingo. Lo es cuando tengo hambre, lo es cuando tengo todo. Lo es cuando estoy angustiado y lo es cuando lo tengo todo. Lo es cuando soy perseguido. Lo es cuando soy instruido. Lo es cuando soy empujado a la muerte. El Señor no era, ni fue, ni es. El Señor es mi pastor, decía. Permanece en Él. Estamos, hermanos queridos, estamos tan obligados a creer que hay un solo mediador, como lo estamos a creer que hay un solo Dios. Ninguno otro fuera de Cristo puede hacernos bien. ¿Qué hemos hablado? Solo Cristo es suficiente. Y eso es lo que tenían en mente los reformadores, solos Cristos. Y esa es la gran enseñanza para nosotros. ¿Por qué codiciamos cuando alguien tiene de más? ¿Por qué no damos gloria? Contentos con lo que tenemos ahora. ¿Dónde dormir? ¿Dónde recostar nuestra cabeza? Pero sabiendo que Cristo es suficiente. Si Dios ha permitido que vivas en un cuarto 4x4 hasta que Él venga, amén. Cristo es suficiente. Dios no nos va a desamparar. A esto también llamamos soli Deo gloria. Y quiero dar el espacio a nuestro hermano. Que Dios nos bendiga, hermanos.